Normas Generales de Administración Presupuestaria, por Román Valencia. Para adentrarnos en el tema, es preciso que conozcamos un concepto de suma importancia. ¿Qué es presupuesto? Que de acuerdo a la Real Academia Española, es el cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos y rentas de una corporación. De acuerdo a las normas de presupuesto, es la estimación de los ingresos y la asignación máxima de los gastos que podrán comprometer las instituciones del gobierno central, las instituciones descentralizadas, las empresas públicas y los intermediarios financieros para ejecutar sus planes, programas y proyectos. El objeto de las normas es el conjunto de las disposiciones que regirán la ejecución, el seguimiento y la evaluación, así como el cierre y la liquidación del presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2020, en complemento a las disposiciones legales vigentes en esta materia. El ámbito es que se aplicarán para el manejo del presupuesto y serán de obligatorio cumplimiento para las instituciones de gobierno central, instituciones descentralizadas, las empresas públicas y los intermediarios financieros. Las normas presupuestarias están divididas en secciones y la primera que desarrollaremos se denomina ejecución del presupuesto, que es el conjunto de decisiones y acciones operativas, administrativas y financieras que se desarrollan para la realización de los planes, programas y proyectos establecidos en el presupuesto general del Estado. Se basa en dos niveles de competencias. La primera, el rector, quien dirige la administración presupuestaria del sector público, y el institucional, encargado de realizar la asignación periódica para cada partida, autorizando el conjunto de decisiones y acciones operativas, administrativas y financieras. El presupuesto la podremos apreciar de dos maneras: la ejecución del presupuesto de ingresos, que se fundamenta en el concepto de caja, que es la captación física de los recursos financieros, y la ejecución presupuestaria de gastos, la cual se elaborará sobre la base de la autorización, el compromiso, el devengado y el pago. Continuar, debemos tener presente que todo lo anterior se rige por una norma denominada principio general, el cual señala que no se podrá autorizar el trámite para la adquisición de bienes y servicios si en el presupuesto no se cuenta con la asignación en la partida específica del gasto, ni se podrá realizar ningún pago si no se ha cumplido previamente con la formalización del registro presupuestario de esta obligación. Otro aspecto importante a considerar son las asignaciones mensuales. Para esto, las instituciones públicas presentarán al Ministerio de Economía y Finanzas, a más tardar 15 días después de aprobado el proyecto de ley de presupuesto general del Estado, las solicitudes de asignaciones mensuales de ingresos y gastos, el flujo de caja por mes para el periodo fiscal y las metas en función de su estructura programática. Continuamos con la unidad de caja, concepto que debemos manejar con toda claridad, el cual consiste en que todos los ingresos del gobierno central deberán consignarse en el presupuesto y se depositarán a favor del Tesoro Nacional en el Banco Nacional de Panamá, contra el cual se expedirá toda orden de pago. Veamos ahora la columna vertebral de la ejecución del presupuesto de gasto, representado por las fases de la ejecución del presupuesto de gastos, y esto es el compromiso, el devengado y el pago. El compromiso es el registro de la promesa adquirida por una institución pública. El devengado es el registro de la obligación de pagar por los bienes o servicios recibidos, entregados por el proveedor. También es el considerado como el ejecutado para el análisis de la evaluación presupuestaria. Y finalmente el pago, que
que es el registro de la emisión y entrega de efectivo por caja menuda, cheque o transferencia electrónica de fondos a favor de los proveedores por los bienes y servicios recibidos. La segunda sección del presente tema está representado por los ingresos, el cual se rige por los principios de universalidad, unidad y transparencia, que señalan que el presupuesto de ingresos reflejará el total de los ingresos corrientes y de capital, de acuerdo con las fuentes de ingresos establecidas en el Manual de Clasificación Presupuestaria del Ingreso Público. Además tenemos los fondos de gestión institucional, que son los ingresos generados por las unidades administrativas de la entidad para solventar gastos específicos. La totalidad de los ingresos de gestión institucional del Gobierno Central deberá incluirse en el presupuesto general del Estado en cada vigencia fiscal, y en este sentido, el Tribunal Electoral queda exceptuado de esta prohibición cuando esté ejecutando un presupuesto de elecciones y los gastos se refieran al proceso electoral general. En este concepto también deben incluirse las donaciones en especie, los ingresos generados por los comités de salud, los clubes de padres de familia y las asociaciones de docentes y de servidores públicos, los ingresos generados en centros educativos y universidades por la venta de bienes o servicios concesionados a terceras personas. Otra parte integral de los ingresos está representada por los ingresos adicionales, y para eso la norma indica que si una entidad devenga, recauda o percibe un ingreso adicional autorizado por ley, decreto o resolución y quiere hacer uso de este ingreso, deberá incorporarlo al presupuesto mediante crédito adicional el primer año de su recaudo. También están los ingresos del crédito interno, lo que comúnmente llamamos deuda pública interna. Para esto, las entidades públicas podrán gestionar la contratación de recursos del crédito previa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. La tercera sección de las normas la componen los egresos o gastos, y esta parte es muy importante, que cada institución, a través de la respectiva oficina de registro y control presupuestario, vele por el registro oportuno, exacto y correcto de los documentos de afectación presupuestaria, principalmente para que el compromiso corresponda a la naturaleza del gasto. Sin embargo, muchas veces estas programaciones no se desarrollan como fueron previstas. Es entonces cuando surge la figura de las redistribuciones de las asignaciones mensuales. Para esto, las entidades públicas podrán solicitar redistribuciones de las asignaciones mensuales al Ministerio de Economía y Finanzas. La cuarta sección las componen las modificaciones al presupuesto. La primera y más común es el traslado de partida, que constituye la transferencia de recursos en las partidas del presupuesto con saldo disponible de fondos o sin utilizar a otras que se hayan quedado con saldos insuficientes o que no tengan asignaciones presupuestarias. Estos traslados de partidas serán tramitados como tales a partir del 1 de febrero y hasta el 15 de noviembre. Los traslados de partidas de 200.000 balboas o más se remitirán a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación o rechazo. Las entidades públicas podrán realizar en forma expedita los traslados de partidas menores de la suma de 200.000 balboas, que podrán ser tramitados, realizados y autorizados por estas y remitidos dentro de los primeros 20 días de cada mes. En los casos de emergencia nacional, se faculta al órgano ejecutivo para realizar traslados de partidas con el fin de hacerle frente a dicha emergencia por un monto de hasta 1 millón de balboas. Estas modificaciones al presupuesto presentan una serie de limitaciones.
las cuales es conveniente conocer. Por ejemplo, los saldos de ahorro comprobados de las partidas de servicios básicos y de contribuciones a la seguridad social solamente se podrán utilizar para reforzar objetos de gasto entre sí. Los saldos de ahorros comprobados de las partidas de sueldos fijos solamente se podrán utilizar para reforzar objetos de gasto dentro del grupo de servicios personales, indemnizaciones laborales, medicamentos, insumos médico-quirúrgicos y, finalmente, los saldos de partidas de gastos de funcionamiento podrán ser trasladados entre sí, con excepción de alimentos para consumo humano, de cuotas a organismos internacionales y del servicio de la deuda pública. Otra herramienta que puede modificar el presupuesto son los créditos adicionales. Sin embargo, debemos tener presente que los saldos de las partidas de funcionamiento podrán reforzar proyectos de inversión. No obstante, las partidas de inversión no podrán trasladarse para reforzar partidas de funcionamiento. Es importante saber que los créditos adicionales son los que aumentan el monto del presupuesto general del Estado y se dividen en dos clases: extraordinarios y suplementarios. Los créditos adicionales que se generen en las instituciones públicas se solicitarán al órgano ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, acompañados de una justificación que permita a este ministerio realizar un análisis evaluativo de su viabilidad. En el caso de las entidades del sector descentralizado, se deberá incluir la resolución de aprobación de la respectiva junta directiva. Los créditos adicionales cuentan con un procedimiento detallado y es de la siguiente manera. Cuando el proyecto de resolución recomendado no exceda un monto de 3 millones de balboas, serán remitidos al Consejo Económico Nacional para su aprobación y posteriormente, junto con el informe sobre la viabilidad financiera y la conveniencia de la Contraloría General de la República, se someterá a la aprobación final de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Pero cuando el proyecto de resolución recomendado exceda un monto de 3 millones de balboas, se remitirá al Consejo Económico Nacional para que emita su opinión favorable o no. Posteriormente, junto con el informe favorable sobre la viabilidad financiera y la conveniencia de la Contraloría General de la República, será remitido para la aprobación del Consejo de Gabinete, que lo remitirá entonces a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación o rechazo. Finalmente, también se presentan las modificaciones presupuestarias entre instituciones y para ello el Ministerio de Economía y Finanzas podrá tramitar modificaciones al presupuesto general del Estado a través de la Dirección de Presupuesto de la Nación por medio de la reducción del monto de una o más instituciones con el propósito de incrementar la asignación presupuestaria de otra u otras mediante el procedimiento de traslado de partidas interinstitucional. Importante sección de las normas que es ejecutado por el Ministerio de Economía y Finanzas corresponde al seguimiento, que es verificar si la ejecución del presupuesto está realizándose de acuerdo con los planes, programas, proyectos y decisiones, así como identificar problemas y solucionarlos. Y también está la evaluación, que consiste en verificar si los resultados obtenidos y logros alcanzados han sido oportunos y a costos razonables, así como reajustar los programas si es indispensable. Muy ligado a lo anterior están los plazos e informes, para lo cual las instituciones públicas y las empresas que generen ingresos y aportes al fisco remitirán al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Contraloría General de la República y a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional dentro de los primeros 20 días de cada mes un informe que muestre la ejecución presupuestaria con todos los detalles que sean solicitados, especialmente la información referente a sus ingresos,
gastos, inversiones, deuda pública, flujo de caja, gestión administrativa, indicadores de gestión, logros programáticos y volúmenes de trabajo. Y de esta manera llegamos a la última sección de las normas de administración presupuestaria, el cierre y la liquidación del presupuesto. El cierre es la finalización de la vigencia presupuestaria anual, después de la cual no se registra recaudación de ingresos, ni se realiza compromiso de gasto con cargo al presupuesto clausurado. El cierre se realizará el 31 de diciembre de cada año y la liquidación presupuestaria es el conocimiento de los resultados de la ejecución presupuestaria de la situación financiera del sector público. La liquidación del presupuesto de la vigencia corriente se realizará hasta el 30 de abril del año posterior. Esta acción generará un saldo en caja y banco. Este saldo es la disponibilidad financiera de recursos menos la reserva de caja autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. El uso del saldo en caja y banco disponible de la vigencia corriente deberá incorporarse mediante crédito adicional al presupuesto, siempre que no esté presupuestado por la entidad y si al final del ejercicio fiscal las entidades mantienen saldos bancarios disponibles no devengados. Estos deberán ser reintegrados a la cuenta única del Tesoro a más tardar el último día hábil del mes de abril. Concluimos señalando que el uso y aplicación de las normas generales de administración presupuestaria mencionada depende en gran manera de la adecuada interpretación y fiscalización de las entidades respectivas, pues esto repercutirá en el manejo adecuado de los fondos del Estado y por consiguiente de los recursos de todos los panameños. Adicionalmente, las normas generales de administración presupuestaria representan una herramienta de utilidad en la gestión pública. Por lo tanto, su adecuada revisión y actualización debe llevarse a cabo con periodicidad y apegado a lo estricto de nuestra legislación, para así garantizar una herramienta acorde con los tiempos y la necesidad de nuestro país. Se recomienda que toda administración ejecute de manera responsable los parámetros antes señalados, tomando en cuenta que existen otras herramientas de uso obligatorio, por ejemplo el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Gasto Público, a través del cual se deben realizar todas las afectaciones presupuestarias que realicen las instituciones públicas. En este sentido, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República para que mediante instructivos, circulares y cualquier otra forma de comunicación que estimen apropiada, instruyan a las instituciones sobre la correcta aplicación de las normas generales de administración presupuestaria. Asignaciones en grupos de 2. Investigar a cuánto asciende el presupuesto aprobado en la Asamblea Nacional de Diputados para el próximo periodo fiscal. Y una asignación individual. ¿Cuáles han sido las principales modificaciones que presenta este presupuesto en comparación con el actual?